Buen día, mi nombre es Romer Sánchez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En el día de hoy hablaremos acerca de la Constitución Política del Estado, recordando las palabras de Montesquieu: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Así pues, la Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, que anteriormente estaban unidos o entremezclados. Define sus respectivos controles y equilibrios. En cuanto a la Constitución Política del Estado, podemos decir que es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. En cuanto a la tipología de las constituciones, tenemos la racional normativa, que concibe la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos. Esta no representa una suma o resultante de decisiones parciales tomadas según van surgiendo los acontecimientos o presentándose las situaciones, sino que parte de la creencia en la posibilidad de establecer de una vez para siempre y de manera general un esquema de organización en el que se encierra la vida total del Estado y en el que se subsanan todos los casos particulares. El concepto histórico tradicional surge en su formulación consciente como actitud polémica frente al concepto racional, o dicho de un modo más preciso, como ideología del conservatismo frente al liberalismo. El revolucionario mira al futuro y cree en la posibilidad de conformarlo. El conservador mira al pasado y tiende a considerarlo como un orden inmutable. Cuando esta posición política se traslada al plano teórico, se integra de una antinomía ya comenzada a producirse en el siglo XVIII, pero que se hace patente en el primer tercio del siglo XIX. La oposición entre razón e historia, entre racionalismo o naturalismo e historicismo. En cuanto al aspecto sociológico, entendemos por tal una concepción científica y una actitud mental que de manera más o menos intensa y extensa relativiza la política, el derecho y la cultura a situaciones sociales. En cuanto a las formas constitucionales, encontramos la escrita, que es el texto específico que contiene la totalidad de normas básicas y que debe ser respetado por cualquier otra norma de rango inferior, y la no escrita, que es la que está instituida en forma consuetudinaria, es decir, que nace de las costumbres y que no existe ningún texto escrito. La costumbre constitucional. En sentido jurídico, se puede decir que una costumbre es un hábito de comportamiento generalizado con trascendencia para el mundo del derecho, capaz de generar una norma obligatoria para todos. En cuanto a la clasificación de las constituciones, tenemos en primer lugar lo que es la constitución formal y la constitución material. La formal se elabora en su relevancia en un procedimiento establecido y particularizado, es decir, que ésta es elaborado por la Asamblea Constituyente. Y la material es cuando comprende en toda su conceptuación a todo el Estado, es decir, costumbres y normas jurídicas. Las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga, es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter titular de soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de la siguiente premisa. Desde la perspectiva del monarca, es quien la otorga por ser depositario de soberanía. En segundo lugar, hay una relación, existe una relación entre el titular de la soberanía, monarca y el pueblo, quien simplemente es el receptor de lo que indique el monarca. Se trata de una constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos. Las constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni tampoco las impone, debido a que si son impuestas ya no carecerían de un marco de legitimidad. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica una voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoría del pacto social. Así se puede pactar entre comarcas, entre provincias y entre facciones revolucionarias. Ya por otro lado tenemos lo que son las constituciones impuestas. El Parlamento las impone al monarca, refiriéndose al Parlamento en el sentido amplio, con lo que alude a la representación de las fuerzas políticas y la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder de un Estado que se configura en un órgano denominado Parlamento.
Para dar continuación, mi nombre es Adriana Cárdenas, la cual le va a hablar sobre la estructura de la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un documento vigente que contiene la ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales. En ella se enumeran las instituciones, derechos y deberes fundamentales. Se trata de un documento en idioma español, se compone de un preámbulo, 350 artículos ordenados en títulos y capítulos, y disposiciones transitorias para su implementación. Fue redactado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, constituida por 128 constituyentes elegidos por votación popular con ese objetivo fundamental. La presentación de la Constitución se compone de un preámbulo, 350 artículos divididos en 9 títulos, capítulos, las disposiciones derogatorias, transitorias y finales. El preámbulo. Con este fin de disponer la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial. La parte dogmática en la Constitución venezolana, la parte dogmática está constituida por los principios fundamentales que determinan la configuración política y territorial del Estado venezolano, así que por la enumeración y regulación de los derechos fundamentales, su garantía y los deberes. Por otro lado, se constituyen los principios rectores de la política social y económica. La parte orgánica. Se diseña la estructura del Estado regulado en los órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema venezolano conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montecuy entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero le agrega a 2 poderes más a la estructura del Estado, que son el poder ciudadano y el poder electoral. Las disposiciones derogatorias. Queda derogada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretada el 23 de enero de 1961. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución. Las disposiciones transitorias. Todo lo que determina el cuerpo de la Constitución con carácter temporal mientras se dictan los instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia. Y las disposiciones finales. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referéndum. Reciban un cordial saludo, soy Paola Villegas. La presente oportunidad me corresponde dar un breve análisis de la estructura de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de un Estado representa su máxima norma, donde se establecen los principios fundamentales que rigen en él. En cuanto a la Constitución venezolana vigente, está conformada por preámbulo, 350 artículos, 9 títulos, 33 capítulos y las disposiciones derogatorias más transitorias y finales. En el preámbulo de la Constitución puede definirse como una declaración solemne de los propósitos de la constituyente, que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo o de una nación, el cual será el ordenamiento superior que le servirá de programación para su futuro. Esto significa que el Estado venezolano tiene como objetivo la participación socioeconómica y política. En cuanto a los títulos constituidos, en la norma se puede señalar que el título 1 hace referencia a los principios fundamentales que conforman el Estado. El título 2 está dedicado al espacio geográfico y la división política. En tanto, el título 3 hace referencia a los derechos humanos y garantías de los deberes. El título 4 y el título 5 hacen referencia al poder público y de la organización del poder público nacional. Igualmente, en el título 6 se definen los niveles de participación del Estado y de los entes individuales en la economía del país y del sistema socioeconómico. En el séptimo está referido a la seguridad de la nación, en tanto que el octavo presenta la protección de esta Constitución. Y por último, pero no menos importante, el título 9 hace referencia a la reforma constitucional. Las disposiciones derogatorias, transitorias y finales hacen referencia a que se incluye en la parte final de un texto normativo y que menciona las normas hasta ahora vigentes que resultan derogadas por la nueva. La Constitución es la base legal de este país y contiene todo el basamento que nos rige y por lo tanto nos controla para funcionar con eficacia en cada una de las instituciones. Finalmente, toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.